Ya vamos a ir entrando, no se pongan así, no se preocupen. Buenas tardes, amigos y amigas de la hora de Hurlingham. Aquí estamos, por suerte, en otra edición más de la historia necesaria. Es que cada día no vamos a ser reiterativos, aunque, ¿por qué no? Si total, los grandes canales cuando te toman un tema te lo repiten 1 y 17.000 veces. Así que nosotros podríamos ser reiterativos y decirle, viste, que dicen que queda mal decir eso, ¿no? Viste que yo te dije que era necesaria la historia, porque se te repiten las cosas y vos decís, pero ¿cómo puede ser que me pase siempre lo mismo, no? Sí, ¿Cómo andás? Saluda a tu público, Pablo. Buenas tardes, estamos acá grabando en una bella tarde de viernes, fresca pero soleada. Y sí, otra vez en esta sana costumbre de, estar con Marcelo, pero estar con todos los que nos ven del otro lado, espiando un poquito la historia por el agujero de la cerradura, como decía Galeano, ¿no? Sí. El agujero de la cerradura, me hiciste acordar de cosas bíblicas, ¿no? Que de ese agujero decía que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja. De una aguja que un rico entrar al cielo, digamos, al cielo. Igual después, uno cuando va madurando descubre que la verdad que el cielo y el infierno es un eufemismo y lo que vos podés, tenés dos opciones, o vas a tener una mala vida o vas a tener una buena vida. Uh-huh. Básicamente es eso. Y aparte, ¿qué me importa cómo voy a vivir después de muerto? Claro. Me importa cómo vivo ahora que estoy vivo. Bueno, te escucho. Sí, bueno, estamos viernes, hoy viernes 11 de agosto, así que a 2 días, 48 horas. De las elecciones. De las elecciones. Tratemos de no romper la veda. No solo vamos a tratar, sino que vamos a hacer un... cuidado, ejercicio de equilibrio semántico. Me encanta eso. Claro, para justamente porque corresponde de no romper ninguna veda. Pero, cuando uno habla de historia, no se hace la historia en un pelotero. Pero me encantó esa. La historia no se hace en un pelotero. Usted destapa la botella de vino, si lo está viendo de noche, se sirve un trago y dice, salud, Pablo. La historia no se hace en la realidad, y la realidad es una realidad política. Por supuesto que no vamos a entrar, como es lógico, en cuestiones electorales, pero ya que nos acercamos a las elecciones, a estas primeras elecciones nacionales que tenemos en este año, que como todas las elecciones son importantes, estamos acostumbrados a decir, esta elección es muy importante, las elecciones son importantes siempre, sí. No es más ni menos que la constatación de la expresión popular sobre a quién nosotros, el pueblo, delegamos nuestro poder. No le damos, le delegamos, le prestamos transitoria y coyunturalmente el poder de representarnos. Esto parece medio... sonso decirlo, pero nunca hay que olvidarse que esto que generalmente se llaman los políticos no es ni más ni menos que empleados públicos. Empleados públicos jerarquizados y honrados por ser los depositarios transitorios de la voluntad popular. Ayer le dije hace días que lo estoy pensando y en lo de Rafa, en la dirección de derechos humanos de Hurlingham, hablaba con Rafa y le digo, yo no digo más los políticos, yo digo nuestros políticos. Claro. Le digo, ¿por qué? Van a la escuela con nosotros, compran en el mismo supermercado, cargan nafta, andan por la misma. Si culturalmente salen de entre la sociedad, son nosotros mismos y nosotras mismas. ¿Sí? Ellos son la expresión de lo que nosotros somos, nos guste o no nos guste a nosotros reconocerlo. Sí. Entonces le decía a la gente todas estas noches, pidiéndole que vaya a votarle, vos fíjate que en ese momento vos estás solo en el cuarto oscuro, nadie te presiona, hay hasta el ejército cuida que nadie te presione, si el Estado se preocupa en que nadie te moleste y vos elegís. Y cuando elegís y cuando tenés opciones,
entonces podés considerar que sos libre eligiendo, porque tu libre albedrío es lo que hay, es lo que culturalmente vos también de alguna forma colaboraste en permitir, y vas a elegir, y además vas a poner un voto, y atrás viene Alberto Fernández y pone un voto, cualquier intendente, gobernador o lo que sea, y pone un voto, quien sea pone un solo voto. Y vos estás poniendo, así que tu opinión, tu forma de sentir el país es importante. Ahora, qué triste que no vayas. En un mundo regido por un sistema como el capitalismo, que se basa en la construcción de crecientes desigualdades, la participación electoral es un día cada 2 años en que todos los hombres y mujeres de un país valemos uno. La verdad es una picardía y es hasta un acto de infantilismo no aprovecharlo. Yo le diría, incluso como uruguayo, diría, ¿qué tiene que ver? Elio, es la sana envidia. Por ejemplo, mis sobrinos, que son argentinos y viven en Montevideo, pueden votar. Los uruguayos en el exterior no podemos votar. Y entonces, hablando en la familia, pidiéndoles que me dice, sí, tío, vamos a ir al consulado o a la embajada argentina que ya dispuso un horario en Montevideo y todos vamos a ir todos van a ir a hacer a poner su voto. Yo digo, qué envidia. Qué envidia eso. Entonces, como estamos en este marco preelectoral, siempre con el cuidado que la veda nos impone, se nos ocurrió pensar o repensar o problematizar algo que se está viendo en los canales, en la tele, en muchos lugares últimamente, que no solo de Argentina, sino de noticieros y diarios extranjeros, que se plantean algo así como la gran pregunta de si la sociedad global, la sociedad mundial, está virando o revirando hacia la derecha. Entonces se nos ocurrió interesante, en este marco, repensar en términos históricos, bueno, de qué entendemos colectivamente cuando decimos un concepto como la derecha. A ver, todo concepto es una construcción histórica. Sí. Es decir, no hay conceptos absolutos que se construyen, digamos, desde una verdad bajada, desde el monte Sinaí por Moisés con los 10 mandamientos escritos en piedra. Y Moisés te mira arriba y te dice, ¿qué me metes? Claro. Eso es una creencia muy respetable, pero la historia no funciona así. Los conceptos son creaciones sociales y son creaciones históricas en un determinado momento. El concepto derecha, como categoría política, hace referencia a la ubicación que tomaron originalmente los parlamentarios franceses posterior a la Revolución Francesa. En el edificio, ¿quiénes estaban puestos de este lado y quiénes estaban puestos de este lado? Lo hemos hablado alguna vez cuando tocamos el tema de Haití, cuando se saca al rey y es suplantado por un parlamento, que estaban representados distintos sectores de la ciudadanía francesa. Algunos tenían una posición más moderada, es decir, estaban de acuerdo en que no haya más un rey, pero proponían una suerte de sistema de parlamentario de monarquía parlamentaria como la británica. Claro. No les preocupaba el tema de abolir o no la esclavitud que tenía Francia en las colonias americanas, como por ejemplo Haití o Guyana. Claro. No estaban tan de acuerdo con el hecho de el voto hacerlo extensivamente hacia toda la ciudadanía francesa. Y otros tenían unas posiciones más de avanzada, ¿no? Bueno, Francia tiene que ser una república, Haití tiene que declararse independiente, hay que liberar a los negros, no se puede seguir con el tráfico de esclavos, hay que ampliar progresivamente el derecho al voto para todos los ciudadanos franceses, de acuerdo a las proximidades ideológicas que tenían. El bloque más conservador quedó del lado de la derecha. Y es a partir de ahí cuando los otros parlamentarios, los más de avanzada, los acusan de ustedes son la derecha de la revolución. Es decir, que el concepto derecha, en términos históricos, nace asociado al pensamiento o a las prácticas políticas más moderadas y más conservadores. Digo con la paradoja que esto implica, porque todos los que estaban ahí estaban de acuerdo en sacar al rey. Es decir,
en un piso donde todos coincidían en que querían dejar de ser una monarquía para ser una república, había un sector más moderado o más gradualista, como con otro término de moda actualmente, que se planteaba o que se veía a sí mismo como la derecha o el ala moderada o racional de la Revolución Francesa. Es decir, que originalmente el término derecha, como categoría política, estaba vinculada a las posiciones más moderadas. La droite sería en francés, la droite, claro. Y a gauche, ¿no? Así. Ese modelo, ese concepto de derecha que nace, estamos hablando 1790, 91, 92, en Francia, rápidamente se expande en las experiencias políticas europeas de la época. Claro. Donde los países con mayor conflictividad social de esos años, medida de España, fundamentalmente Inglaterra, comienzan a tomar el concepto derecha dentro de los intelectuales vinculado exclusivamente a los conservadores. Y en Europa, puntualmente, las instituciones por naturaleza más conservadoras eran dos. Estamos hablando del año 1800. La monarquía, claro, y la institución global que legalizaba las monarquías. Que la Iglesia. La Iglesia. Claro. De hecho, el concepto de que exista un monarca, es decir, un rey, parte de la idea de que esa familia fue seleccionada por Dios, por sobre las otras, para gobernar los destinos de esa nación. Es decir, comienza a construirse la idea de que la derecha conservadora en Europa estaba vinculada por los monarcas, por los reyes y por las iglesias católicas que funcionaban como tándem en la estructura, vamos a decir, clásica del poder europeo. Eso queda muy claramente explicitado a comienzos del siglo XIX en los procesos emancipatorios que se dan en América Latina. A ver, siempre es bueno recordarlo, nuestros procesos emancipatorios, saquemos el caso de Haití, que fue un caso anómalo no por lo malo, sino excepcionalmente excepcional, vamos a decir así. El resto de los procesos emancipatorios latinoamericanos, por lo menos de América del Sur, fueron centralmente antimonárquicos, ¿no es cierto? El virreinato del Río de la Plata, de lo que hoy es Argentina, sí, Uruguay, Paraguay y parte de Chile y de Bolivia. El virreinato del Perú, que incluía lo que hoy es Perú, parte de Bolivia y Ecuador. El virreinato de Nueva Granada, que es lo que sería Colombia, Venezuela. Todo eso, entre 1810 y 1812-13, comienza a intentar autonomizarse de las figuras de los virreyes, que eran la representación de ¿quién? De los reyes en América. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora intentaban independizarse, yo diría que de una casa monárquica, porque algunos sectores tenían alianzas con otras casas. Hoy vamos. ¿Qué nota me da? Muy buena observación. Ahí vamos. ¿Viste, papá, que estudié? No hay que por qué saberlo ni recordarlo, pero como el proceso de la Revolución Francesa termina con la consolidación de un emperador, que fue Napoleón Bonaparte. Qué cosa loca esa, ¿eh? Que se dedicó a invadir los países vecinos de Europa, entre ellos España y Portugal, tomando preso a los reyes, lo que rompía la, vamos a decir así, legitimidad de los virreyes. Es decir, un virrey no tiene razón de ser si no hay un rey a quien representa. Eso era medio tirado de los pelos lo de los españoles, claro, porque parecía como que el rey, al final de cuentas, justificaba su poder si tenía algún tipo de basamento popular. Claro. Porque era medio raro eso con respecto al resto, claro, de Europa. Entonces, esos procesos emancipatorios latinoamericanos que se enfrentan a los virreyes españoles coagulan o juntan a amplios sectores de la sociedad con visiones distintas. Y ahí vamos a lo que vos muy bien planteabas. ¿Vieron? Cuando vamos a poner el ejemplo que todos más tenemos cerca porque es lo que conocemos desde la escolaridad. Sí. El 25 de mayo.
donde una parte de los vecinos de la entonces ciudad de Buenos Aires, el vecinaje alzado. El vecinaje, que eran los criollos, blancos, varones, propietarios. Aproximadamente participaron de esa asamblea 250 personas. Votaron por mayoría, no por unanimidad. Ahora, dicen que no fue una votación tranqui, que hubo sí, es una asamblea. Amenazas físicas. Porque un sector de ese vecinaje planteaba que había que mantener el respeto a la institución virreinal. Entre ellos especialmente la Iglesia Católica. Claro, tengo entendido que cuando sucedió la Revolución de Mayo, que se expande por todo el Río de la Plata, se hablaba de vecinaje alzado. Claro, alzado en el sentido de sublevado. No, más bien, no estamos hablando de otra cosa. Sí. Entonces, digamos que hubo un vecinaje que decía, yo no estoy alzado, yo sostengo que acá no hay que cambiar nada. Bueno, las actas del Cabildo se conservan en el Archivo Nacional de la Nación. Por ejemplo, la familia Martínez de Oz participó del Cabildo abierto el 25 de mayo. ¿También? Sí, y votó seguir haciéndole caso al virrey. Pero obvio, pero a ver. Bueno. A ver, escúchame. A ver, perdón. Pablo, vos no entendés estas cosas porque son cosas de familia. La familia... ¿Qué otro? Es un dato histórico no electoral. La familia Rodríguez Larreta también. Participó, sí, y también votó. Es el mismo. Son los mismos. Es un apellido. Pero es la misma familia. Es la misma familia, sí. Eso quería Bueno, saber. Entonces, eso que vos marcas, había un sector de la pequeña burguesía o gran burguesía porteña que planteaba que, hay que mantener el respeto a la institución, continuar nuestra relación de dependencia con España y hacerle caso al virrey, y otra parte que planteaba, esta es la oportunidad de emanciparnos del virrey y construir un gobierno autónomo de España. Ahora bien, esa posición, vamos a decir así, revolucionaria, que se termina imponiendo por mayoría, no por unanimidad, marca dos cosas. Lo que vos muy bien decís, que una parte del vecinaje porteño, como pasó en Montevideo, como pasó en Caracas, no quería separarse de España. No. Seguía autopercibiéndose ciudadano próspero de una colonia. Y aún dentro de los revolucionarios, es decir, de los que estaban de acuerdo en conculcar la autoridad virreinal e iniciar una experiencia de autogobierno, había sectores que eran antihispanistas, pero al mismo tiempo promonárquicos. Promonárquicos y pro-británicos. Y había un sector que estaba ahí revoloteando. Y había un sector minoritario que era inclusive antiesclavista. Por ejemplo, aquí en Argentina podríamos decir Monteagudo. Y sectores que no tenían posición inicial frente al esclavismo, como podía ser en lo que era la Gran Colombia y Venezuela el propio Bolívar, claro, que no tenía una posición inicialmente de liberación de los esclavos. Es decir, aún dentro del bando, vamos a decir así, revolucionario, había más moderados y más de avanzada. Ahí el concepto derecha, que no aparece en esa terminología, claro, en América, no aparece, está vinculado a los sectores acomodados del patriciado criollo no bonaerense, americano, que preferían seguir manteniendo una relación colonial con España o con el sector que proponía cambiar el estatus colonial y pasar de España a ser una próspera colonia francesa o británica especialmente. Además hay que recordar que vos mirás el mapa desde arriba y te imaginás que hoy en día está España gobernando. Entonces vos tenés las ciudades principales, Buenos Aires, tenés Montevideo, tenés Asunción, tenés la Capitanía General de Chile en Santiago, tenés Lima y demás. Las familias que gobernaban ahí era porque tenían un pedigrí. Es así. Y además las otras familias, como si fueran las manadas de leones en África, sabían a quién tenían que referir, a qué familias tenían que referir. Cuando venían de montevideanos a Buenos Aires, sabían con quién tenían que hablar o viceversa, o si iban a Asunción, o si iban a ir a Lima, o si iban a tal lado. Había un pedigrí de familias
que son lo que nosotros llamamos las familias patricias. Sí, el patriciado. De todo el continente. Claro. De todo el continente. Sí, sí. Por eso es ese primer, vuelvo a decir, si bien no aparece el término derecha, los sectores conservadores en nuestra América originalmente se vinculan al mantenimiento voluntario de la subordinación de nuestro continente a distintas potencias europeas, es decir, a la construcción de un proyecto político colonial y no emancipatorio. O sea, sí. Una parte del sector más acomodado de la América del siglo XIX estaba cómodo en su estado de colonia próspera exportadora. Y porque tenían beneficios económicos, ahí va. Básicamente. Ese proceso revolucionario que se inicia en 1810 más o menos y que podríamos decir que a escala continental termina 15 años después, en 1825, con todas las complejidades y idas y vueltas que tuvo, está relacionado está relacionado a qué proyecto de país van a tener esos grupos dominantes. El ser una nación o el ser una colonia. Si nosotros seguimos avanzando en el tiempo, o sea, ya con el proceso revolucionario y emancipatorio concluido, nos encontramos ahí, y esto es muy interesante, que las burguesías criollas que se habían constituido ahora en los gobiernos, entre comillas, republicanos de las nuevas naciones americanas, comienzan a escribir la historia del proceso revolucionario. Y si bien ahí no aparecen el término derecha, sí aparece en algunos historiadores, Vicente Fidel López, un historiador argentino, el propio Bartolomé Mitre, el padre de la historia argentina, podríamos decir. El padre de la historia rioplatense. Te diría. Comienza un concepto, y un tiempo antes, con Domingo Faustino Sarmiento, comienza a aparecer la descripción peyorativista, discriminatoria especialmente, de los sectores sociales americanos menos adaptables a ese proyecto de colonia y al mismo tiempo más propensos a realizar cíclicas sublevaciones ahora contra el poder de la burguesía blanca. El concepto de barbarie que utiliza Sarmiento, el concepto de salvaje, que es como Mitre llama a los caudillos y a los gauchos federales. Aparte hace que la palabra caudillo sea una mala palabra, peyorativa, como diciendo alguien sin educación y sin formación. Y el concepto que utiliza Vicente Fidel López para referirse al artiguismo, que habla de el anarquismo artiguista, donde ya hay una categoría ideológica política. El anarquismo era una corriente política en Europa claramente identificable. Sí. Y utiliza ese concepto, que es una identificación política, como un disvalor para los sectores populares que no entraban dentro de ese proyecto neocolonial de la burguesía criolla. Es decir, que si nosotros lo veríamos hoy por el espejo retrovisor, la derecha criolla o la derecha patricia de mediados del siglo XIX, que bien podían encarnar los Mitre, los Vicente Fidel López, los Sarmientos, se puede tranquilamente vincular con un sector de la sociedad, la oligarquía, ya no con la Iglesia Católica, que claramente no tenía vínculos con este sector, con un pensamiento un poco difuso, pero más cercano al liberalismo económico británico, es decir, permitir que nuestras ciudades puertos, especialmente Buenos Aires y Montevideo, abran sus brazos y otras partes del cuerpo al ingreso de mercaderías. Y sus depósitos. Sí, y al ingreso de las mercaderías extranjeras, y permitan también la libre exportación de cueros, tasajos, vinos y aguardiente sin ninguna regulación estatal.
Es una vieja, como ustedes verán, es una vieja discusión. Primero, es decir, cómo se maneja un puerto, que es la puerta de entrada de un país. ¿Qué va a dejar entrar? Claro. ¿Quién va a controlarlo? Entonces vos tenés dos posiciones hasta el día de hoy, una que dicen, nadie lo tiene que controlar, que entre todo lo que quiera. Obvio que lo que va a salir, ¿qué puede ser? Si vos estás trayendo todo de afuera, de acá no fabricas nada. Va a salir materia prima. Es una discusión, perdón, dije mal, no es una vieja discusión, es una discusión actual. Sí. Actual. Es una discusión actual que venimos dando hace 200 años. Que venimos dando hace 200 años y que se ha visto dificultada, porque lo que nunca hemos hablado desde el campo popular es que en realidad primero hubo una revolución de mayo y después, como si fueran en el siglo XX en América Central, lo que hubo fue una contrarrevolución, nunca se dijo eso, es decir, acusarlos de hacer una contrarrevolución anti-independentista directamente y pro-monárquica, y pro-británica. Totalmente. Entonces digo, ese rótulo de la derecha, a mediados del siglo XIX, si bien no se utilizaba el término, se podía vincular con eso, con la oligarquía terrateniente, un liberalismo económico en el término totalmente vinculado al comercio británico, un republicanismo de formas, es decir, un republicanismo totalmente encorsetado a la escasa participación popular en la que solo podían votar los vecinos, y unas fuerzas armadas, un ejército nacionalizado, es decir, controlado por el Estado Nacional, pero que había dejado de ser el ejército revolucionario y antiimperialista de San Martín para transformarse en la guardia pretoriana de los intereses económicos de la oligarquía terrateniente. Ese proceso alcanza posiblemente su máxima expresión a finales del siglo XIX con Julio Argentino Roca, que encarna un modelo de concentración de poder y una extraña paradoja política regional, que es la construcción de un liberalismo conservador. Uno esto lo cuenta no en Francia, lo cuenta en Uruguay y no lo entienden. No, te dice, no, me ¿se parece... es liberal o se es conservador? Sí, te dice, mirá, volvé en marzo. Claro, o sea, son categorías no está bien. antinómicas. Sin embargo, nuestra clase dominante lo logró coaligar. Es decir, ¿por qué un liberalismo conservador? Un liberalismo económico, un liberalismo ideológico, es decir, inspirado en las ideas liberales, especialmente británicas, y al mismo tiempo una matriz estructuralmente conservadora en lo político y ya en lo social. Y esto lo explica muy bien Sarmiento en su último libro. Sarmiento escribió más de 80 libros a lo largo de su vida, de varios temas, desde educación hasta botánica. Conocemos algunos, pero él, poco antes de morir, él muere en 1888, en 1883 escribe su último libro, que se llama Conflictos y Armonías en América del Sur, son 2 tomos, y él en ese libro, en el prólogo, dice 2 cosas. Dice que toda su obra anterior podía prescindirse de leerla, porque él en este trabajo sintetizaba su real pensamiento maduro. Y lo segundo que dice es que todos leyeron el Facundo y nadie entendió lo que dije. Creyeron, escribe Sarmiento en ese prólogo, que la lucha con Rosas o con Facundo Quiroga era una lucha política. Y es una lucha social, dice Sarmiento. Es interesantísimo, porque él lo que está planteando ahí, está como lúcido pensador de la oligarquía, del conservadurismo argentino, dice, el problema no es Rosas, la figura de Rosas, o la figura de Facundo Quiroga, o la de Artigas, o la de Chacho Peñalosa. El problema es la fuerza social que hay atrás de eso. Y él todo el tiempo en el libro plantea que el modelo que debe adoptar Argentina es el norteamericano, porque dice textualmente, los norteamericanos
no han incorporado ni en su constitución social, ni en su cuerpo electoral, a las razas prehistóricas indígenas que no salieron de su etapa de servilismo primitivo. Es una bestia diciendo eso. ¿Por qué? Porque el liberalismo en esa época se estaba vinculando a un pensador británico llamado Spencer, el liberalismo spenceriano, que tomando las ideas nacientes de Darwin, lo que plantean es que en realidad el capitalismo en su desarrollo desigual a escala global, que permite que unos países puedan dominar a otros, eso que para la misma época Lenin lo llamaba imperialismo, sí. Spencer lo llamaba como una biologización de las leyes del mercado. Traducción: África, decía Spencer, hace 300 años que lo que le aporta al mundo es esclavos. La supremacía del más fuerte, algo por el estilo. Claro, y Gran Bretaña lo que le aporta al mundo es esclavistas. No es culpa ni de unos ni de otros el rol que ocupan en la sociedad. Es el inevitable grado de desigualdad de desarrollo. Es decir, que si los africanos sirven para esclavos, ese es su rol en el mercado mundial. Y si los británicos servimos para esclavistas, ese es el rol en el mercado mundial. Siempre escribís eso cuando te toca ser esclavista. Claro. Cuando sos esclavo, lo verás de otra manera, supongo, ¿no? Es decir, que ya finalizando el siglo XIX y a comienzos del XX, tenemos esta extraña alquimia en nuestro país de un liberalismo conservador, que se comienza a complejizar más con las continuas afluencias de corrientes inmigratorias que llegan a nuestro país desde por lo menos 1850 hasta la actualidad, con flujos, reflujos, con momentos de alza o de baja, pero Argentina, como lo es México, son países como lo fue Estados Unidos hasta mediados del siglo XX, países de puertas abiertas, países que requerían llegada inmigratoria. Claro. Ahora, esos inmigrantes venían con todo, con sus familias, con sus comidas, con sus idiomas, con sus músicas. Y con sus ideas. Lo cual siempre es un problema, porque para los grupos dominantes el sentido común es el estado de dominación de las cosas. Y toda idea que interpele eso es un acto cuasi subversivo. Claro. Estos inmigrantes, que en su mayoría venían con experiencia fabril, venían con calificación obrera y algunos venían con algún grado de participación política y especialmente sindical en Alemania, en Francia, en Polonia, en Italia, en España, en Irlanda, en Inglaterra, ya que estamos en Hurlingham, comienzan a interpelar las prácticas cotidianas de la mecánica laboral y social de nuestro país. A ver, ¿cómo es que yo trabajaba en una hilandería en Birmingham y me hacían trabajar 8 horas, me tenían que dar 1 litro de leche por día para que para que me desintoxique, me daban los guantes, el sábado al mediodía me mandaban a mi casa y me lo pagaban completo, y vengo aquí y te dice no tenés ni leche, ni guante, ni sábado? Nada. No tenés nada. Entonces, esto no es Birmingham. Claro, una parte de esos laburantes van a empezar a, naturalmente, cuestionar el orden natural de las cosas que nuestra clase dominante había construido para nuestro país. Y comienza ahí esa derecha, que todavía no se autopercibe como derecha, a vincularse a un nuevo elemento, que es el resguardo de la esencia nacional. A ver si se entiende esto. La clase dominante argentina, que era la misma que abría las puertas a la llegada de los inmigrantes, comienza a darse cuenta que estos inmigrantes son distintos. Parece una obviedad, pero comienzan con alarma a ver eso. Y que no era ese inmigrante idealizado, aquel del que hablaba Alberdi. La democracia es como una locomotora, escribió Alberdi, solo funciona si la maneja un inglés. No es ese inmigrante idealizado, es un trabajador que venía con sus contradicciones, con sus luchas, con sus disputas y dispuesto a ganarse un lugar en un país que no era el suyo. Entonces comienza a instalarse la idea dentro de los grupos dominantes que estos inmigrantes tienen que ser argentinizados. Y comienza a desarrollarse la idea de que estos inmigrantes traen ideas
que atentan contra el orden social. Contra la argentinidad. Como proceso de argentinización, vos tenés la escuela y el servicio militar. Ahora, el inmigrante que venía con 30 años, no lo ibas a mandar ni al servicio militar ni a la escuela. No le ibas a cambiar nada. Y ya era un señor grande, formado, hecho y derecho. Entonces comienza a construirse la idea de que ese bloque conservador, de que ese bloque reaccionario y liberal, tenía que autolegitimarse con la pátina del nacionalismo. Es decir, comienzan a aparecer lo que se autollamaban los partidos nacionales. A diferencia de lo que pasaba en Uruguay, que el Partido Nacional era el que estaba en contra de los colorados, acá los partidos nacionalistas eran los partidos más vinculados al orden conservador, a lo tradicional, a lo agrario, a esa idea de que el comisario, el intendente, el pueblo y el juez de paz son el orden en el pueblo, y que ahora vienen estos extranjeros, estos rusos, estos polacos, estos italianos, estos gallegos o estos ingleses, a llenarle la cabeza a los trabajadores que hasta ayer no se quejaban de nada. Con esa frase que decían por publicidades en la época de la dictadura, con esas ideas foráneas. Bueno, solapadas. Bien, comienza a aparecer entonces los partidos nacionales. Y ahí se crea en nuestro país los dos grandes partidos conservadores. Uno que ya había creado Roca, el PAN, Partido Autonomista Nacional. Y luego el Partido Nacional, que luego se va a terminar llamando Partido Conservador en los años 20. Esos bloques de poder estribaban su identidad política en la idea del orden social. Es decir, el sujeto que atenta contra el orden social es especialmente el trabajador disconforme, focalizados en ellos en el anarquista, como gran categoría de enemigo público número uno, donde había de todo, anarquistas, socialistas, comunistas y simplemente trabajadores enojados. Y de hecho, es ese orden político el que obtura la participación electoral durante muchísimo tiempo, y cuando no puede evitar abrir el juego político y sancionar la ley Sáenz-Peña, opera con medidas de coerción directa, la famosa Ley de Seguridad Social o Ley de Residencia, que permitía impedir el ingreso de un trabajador que tuviera antecedentes por desórdenes sociales, o sea, hacer política sindical, o expulsar a algún inmigrante acusado de atentar contra el orden social. Es decir, que ya le vamos sumando al elemento del tradicionalismo, al elemento del liberalismo británico, al elemento del conservadurismo político, cierto nivel de reaccionarismo social, y todo eso bajo el camuflaje de algo que a nadie nos puede sonar mal, que es la defensa del ser nacional. ¿Quién va a estar en contra de que defendamos lo que esencialmente somos? El debate histórico es si existe la esencia de las naciones. Digo, ¿hay una esencia del ser argentino? ¿O somos afortunadamente una mezcla de una corriente europea, de una corriente afro, de una corriente originaria, que se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo, que ha ido ensayando experiencias políticas con aciertos y errores, que ha matizado, mixturado sus creencias religiosas, su idioma y sus comidas? ¿Cuál es la esencia del ser nacional? ¿Cuál es la esencia de un ser humano? Vamos a ponerlo, circunscribirlo a la mínima expresión de la vida social. Una persona. Acá está Marcelo. ¿Cuál es la esencia de Marcelo? Digo, si Marcelo hubiera nacido en otro país. Si yo lo supiera. Claro, pero si Marcelo hubiera nacido en otro país, con otra familia, con otro sexo, con otra orientación sexual, en otro siglo, con otra religión y en otra clase social, ¿qué quedaría de Marcelo? Nada. Entonces, no hay una esencia Marcelo. Lo que hay es una resultante de acciones sociales que construyeron a Marcelo, como construyeron a Pablo, como construyen a la Argentina en su conjunto. Él la verdad que te lo va desgranando, y a mí me abre la cabeza, pues yo soy un chico disruptivo. Entonces estaba pensando en cosas básicas, ¿no? Él dijo una frase que está sensacional, hablando
sobre las familias patricias de la Argentina, es decir, cuál iba a ser su futuro. Sí. Realmente, es decir, como cuando vos conoces una persona, te pones de novio con alguien, lo que fuera, sí. ¿Y qué es lo último que querés que ver? Primero querés entrar a la cocina, entonces la cocina te tiene confianza, claro. Después querés ver el álbum de fotos y querés ver si tiene el álbum de cuando nació, donde está el primer mechón de pelo, sí, sí. Algunos por ahí son más complejos y tienen hasta el cordón umbilical, lo que fuera, pero querés ver la esencia. Sí, sí. Cuando vos vas para atrás en Buenos Aires, que es la Argentina, realmente la Argentina es Buenos Aires, lo que nosotros quisiéramos es que toda la Argentina, todas las provincias fueran la Argentina, pero la verdad, este es el porteño way of life que tiene representantes. Y entonces empezás a preguntar, ¿cuál es el poder de Buenos Aires? Buenos Aires nace con poder porque estafaba al Reino de España. Claro. Lo estafaba, contrabandeaba, en masa y con mucho dinero. Esa es la esencia. Obligan a hacer un virreinato para controlar un poco. Claro. Eso no ha cambiado. No ha cambiado, porque hasta hoy en día se puede decir que hay algún partido político, y no estoy rompiendo la veda, que habla sobre, quiere para sí el territorio del puerto de Buenos Aires. Sí, sí. Eso por un lado. Entonces vos decís, ¿cuál es la esencia? No es nacionalidad. Acá la cuestión, además, que es muy como mafiosa de ese sector, porque vos te das cuenta que está todo entreverado, porque hay plata de por medio. Hay plata de por medio y tampoco es capitalismo, porque no hay mercado, ni leyes mercantiles, ni nada. Es un grupo que intenta, es decir, y lo ha hecho muy bien, sobrevivir, porque las reglas de juego las ponen ellos, en Buenos Aires dándolo como centro, pero vemos la rebelión que hay en Lima y en Perú pasa lo mismo. Vemos la problemática del Uruguay y vemos que los montevideanos más recalcitrantes, conservadores, lo que son capaces de hacer, y lo vemos en Brasil con Bolsonaro, lo hemos visto por todos lados. Lo han logrado. A nosotros nos toca, es decir, porque estamos visibles y porque hay una riqueza casi que se podría decir interminable en algún punto, entonces, es decir, hay una puja permanente por ver de qué forma podemos ordenar las cosas, porque lo que vivimos es en un desorden conveniente. Es un desorden conveniente, porque vos ves que tenés anomalías, mezcla, cosas, y en el fondo lo que vos ves es dinero comprando gente y comprando caudillos. Y cuando él hablaba sobre la nacionalización, yo decía, qué conveniente que fue para Sarmiento y para Mitre extranjerizar Artigas. Claro. Sí, claro. Qué conveniente que fue para ellos extranjerizar Artigas, porque si no ahora tendrían un movimiento artiguista argentino. Claro. Es decir, como movimiento popular principal. Claro. Porque fue el que trajo y no Rosas. Claro. Es decir, la idea del federalismo es de Artigas, no es de otro. No es de otro. No es de otro. Y entonces el mismo Sarmiento y Mitre dijeron que lo iban a tapar y que lo iban a tapar a través de la historia. Sí. Y luego dijeron, Albricias, vamos a hacerlo, primero lo ninguneamos, lo vamos a insultar, vamos a decir de todo, y después lo vamos a coronar siendo el jefe solamente de los orientales, claro. No de los enterrianos, que lo traicionaron algunos de ellos, santafesinos, correntinos, misioneros, de Santiago del Estero, Córdoba en algún tiempo, y demás, no, lo extranjerizaron para que también sea un rebelde extranjero, no tiene nada que ver con, porque hizo la reforma agraria, ¿cómo va a repartir la tierra si después, bueno, por suerte Roca vino y Ataliba Roca empezó a repartir, dijo, así se hacen las cosas. Otra, ¿qué es eso del reglamento de tierras de quién? De Artigas, sos un extranjero. Claro. No es argentino, es uruguayo. Y si nosotros seguimos esa línea... Me hago el irónico porque me da bronca. Esa línea que vos planteás, ese enfrentamiento con la disolución de la nacionalidad o del ser nacional tiene su puntapié
inicial, vamos a decir así, en tres hechos luctuosos que ocurren durante el gobierno de Irigoyen. El primero, que varias veces lo hemos contado, que ocurre durante la semana de enero de 1917, que fue que pasó a la historia como la Semana Trágica, donde en los barrios de Once y Chacarita se realizó el primer pogrom de nuestro país, es decir, la persecución, el secuestro y asesinato de militantes de izquierda y de miembros de la comunidad judía, por un grupo paramilitar, porque no tiene otro nombre, lo que se llamaba la Liga Patriótica. Jóvenes de clase media acomodada o de ramas más empobrecidas de la oligarquía terrateniente, que recorrían armados las calles porteñas, asesinando a disidentes políticos. Luego, 3 años después, en 1921, los fusilamientos masivos en la Patagonia Argentina, a cargo del ejército argentino, del coronel Benigno Varela, prácticamente 1.500 fusilados enterrados en fosas comunes. Estamos hablando de gauchos de la Patagonia. Gauchos de la Patagonia. Criollos, mapuche y chilenos. Acusados de subvertir el orden social, de querer separar a la Patagonia, a la provincia de Santa Cruz del territorio nacional. Cosa que estaban pidiendo para no morirse de hambre. Sí, frío, sí, un reclamo sindical. Un reclamo sindical. Y luego finalmente el golpe que derroca a Irigoyen, que lo da un general Uriburu, un hombre vinculado a la oligarquía terrateniente salteña azucarera, y un hombre absolutamente admirador del ya emergente fascismo europeo, que se da el lujo de derrocar al gobierno de Irigoyen, acusándolo bajo el argumento de que fomentaba la disolución del ser nacional, clausura el Congreso por considerarlo una práctica parlamentaria absolutamente parasitaria e inútil, clausura toda la actividad política y sanciona una constitución inspirada en la constitución de Primo de Rivera, un dirigente de derecha europeo. Y ahí comienza a constituirse una identidad. Vos que tenés la mala costumbre, una mala costumbre de anoticiarme de cosas que yo no sabía. ¿Quedó algo de la Constitución de Uriburu al día de hoy? No, era una constitución al estilo corporativista portuguesa. O sea, cosa que digas, no, porque duró, fue un fugaz intento. Pero es un alivio. Sí. Pero ahí queda galvanizado una matriz y una praxis política de la derecha argentina. De hecho, días antes del golpe, el escritor, poeta y hermano de un comisario de la Policía Federal, Leopoldo Lugones, escribió ese famoso artículo en el diario de la Prensa, La Hora de la Espada. Ha terminado la hora de la piedad, comienza la hora de la espada, anticipando el golpe que se venía. Es decir, ahí la derecha argentina marca una galvanización y una identidad casi de bautismo. La derecha argentina, a través de su brazo armado, que va a ser durante mucho tiempo el ejército argentino, se define a sí misma como la reserva moral de la nación. En medio de esta situación de caos y anomia, nosotros somos la reserva moral. Y vos fíjate que esa frase que vos dijiste, la reserva moral, ha quedado lamentablemente hasta el día de hoy marcado como algo posible de que sea. Ahí va. Que eso es lamentable, pero eso está insertado en lo cultural. Sí. Y además lo otro que vos dijiste es que la costumbre de avisar, primero darse cuenta por copia de Estados Unidos de la importancia de tener medios de prensa importantes. Claro. Tenían La Nación y ellos lo que estaban haciendo, que lo hicieron también con el golpe del 76, utilizar un medio importante del lado de ellos para avisar lo que se viene. Lo que se va a hacer, como diciendo, yo soy impune, porque hoy en día podría aparecer un juez y llevarte preso y decir, no, eso sí, una incitación, un acto de subversión. Pero por eso, ¿no? Nada. Entender a la derecha como la reserva de la nación, como la guardiana de los valores propios de la esencia del ser nacional. Los gendarmes de la Argentina. Bien. Al mismo tiempo,
autoproclamarse el derecho de la conculcación del poder político por más que éste haya salido del voto popular. Es decir, el derecho a derrocar un gobierno, bueno, malo, regular, legítimamente elegido. Y luego el mito fundacional de la derecha, es decir, bueno, la Argentina debe ser refundada. Y como matriz ideológica, nuevamente la Iglesia Católica, pero ya no como antiguamente la garante del poder de las monarquías, sino como un freno, y esto aparece bien clarito en la proclama del 6 de septiembre de 1930 que da el ejército golpista, como freno al comunismo. Es decir, el anticomunismo, así en abstracto, ¿no? Como un componente constitutivo de la identidad de la derecha de comienzos del siglo XX. Ese anticomunismo, 25, 20, 30 años después, se va a enriquecer aún más con el antiperonismo. Es decir, la derecha argentina comienza ya autoasumida como una fracción política de derecha y como una fuerza social, no solo se vincula a los valores liberales del librecambio económico, no solo se considera conservadora en términos políticos, a tal punto que sea el lujo de derrocar gobiernos o luego de proscribir partidos políticos, ¿no? Sino que también tiene no solo, como dijimos recién, se presenta frente a la historia como la reserva moral y la guardiana, la protectora de la esencia nacional, sino también que hacen del anticomunismo y del antiperonismo a quien cada vez mezcla más, o que cada mes lo mixturan más, como su identidad política natural. En cuanto a alineamientos internacionales, en algún momento estarán alineados con el eje, en otro momento con Inglaterra o en otro momento con Estados Unidos. De donde venga el dinero. Pero claramente tienen estos valores, entre enormes comillas, como constitución de su esencia. Ahora fijémonos qué interesante. Esa derecha, que como fuerza social existe, no pudo nunca constituirse en nuestro país como una fuerza política electoralmente viable. De hecho, el Partido Conservador, que era un partido muy fuerte en los años 20, 30 y 40, era muy fuerte en algunos sectores del interior, pero solo fue gobierno nacional cuando aplicó el fraude patriótico. Es decir, cuando hubo elecciones democráticas, la derecha no podía ganar. La otra forma de acceso al poder era a través de los golpes de Estado, llevado adelante por una institución tradicional y nacionalista como las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, y esto no es minimizar lo grave de las dictaduras demostraron ser ineficaces para sostenerse en el tiempo e ineficaces para elaborar salidas políticas que satisfagan a esa derecha. Es decir, las dictaduras demostraron ser ser insustentables en el tiempo, por sus propios errores como gobierno, por las propias crueldades que realizaban, pero al mismo tiempo también por una enorme capacidad de resistencia del campo popular, especialmente de los sectores trabajadores, que fueron históricamente refractarios y confrontativos con las diversas dictaduras que hemos tenido en nuestro tiempo. Cuando en los años 70, uno de los personajes más nefastos que tuvo la historia argentina, llamado Pedro Eugenio Aramburu, que siempre es bueno recordar que era como se llamaba la calle actualmente Arturo Jaureche. Claro. La avenida, una de las callecitas más bonitas y principales de nuestro distrito, se llamaba Pedro Eugenio Aramburu y hasta el año 2013 tenía una placa de bronce en 5 esquinas. Me acuerdo, que recordaba ese La hecho. robaron esa placa. La retiró el dueño. La retiró el dueño. Durante años el Consejo Deliberante se intentó que el Consejo Deliberante votara la remoción de esa placa. Finalmente, hay que recordar, 2013 gobernaba Luis Acuña. Sí. Finalmente se logró en el 2013 que el Consejo Deliberante votara la remoción de la placa. Y un día anterior a la fecha de remoción, la placa había desaparecido, pues se la había llevado el dueño, el que la había puesto ahí.
Placa que decía, esta calle se llamó y debería llamarse siempre Pedro Eugenio Aramburu, mártir de la libertad. Digo, para entender en qué municipio vivimos también. Sí. Sí, bueno, ese hombre, Pedro Eugenio Aramburu, fundó un partido político, que recordar, Pedro Eugenio Aramburu fue uno de los fusiladores de 1956, uno de los que secuestró el cadáver de Evita, una de las dictador entre 1956 y 1958. Alguien no elegible, como decir, vamos a darle el premio Nobel de la Paz. Claro, fundó un partido político que le puso el hermoso nombre de UDELPA, Unión del Pueblo Argentino. Pero mirá vos, está bien. Bueno. Y hasta lanzó una candidatura presidencial, o fantaseó con una candidatura presidencial que jamás pudo concretarse, digamos. Primero porque lo mataron antes, y segundo porque su partido increíblemente dio un giro de 180 grados tras la muerte de Aramburu, y terminó aliado con el Partido Cristiano Revolucionario y el Partido Comunista en las elecciones de 1973. Luego, si nos adelantamos en el tiempo, la derecha también intentó la construcción de una alternativa a poder, que fue la UCD, la Unión de Centro Democrático. La Unión de Centro Democrático, que estaba el señor Álvaro Alzogaray, Adelina Teresa de Viola. Con todo el cuento de Pasemos el Invierno. Bueno, que fue un partido político con cierto nivel de reconocimiento electoral, que promediaba entre los 9 y los 11 puntos a escala global, y que durante los 90 fue absorbido por el menemismo. De hecho, hay que recordarse, la UCD en el año 92 se disuelve porque se integra al PJ. Me había olvidado de ese pequeño Y seguramente detalle. nos hemos olvidado que en el año 92 Mauricio Macri fue candidato a senador, que luego no prosperó su candidato, fue precandidato a senador, por la UCD, por la provincia de Misiones. Me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso porque decía que él no vivía en Misiones, que no tenía nada que ver. Bueno, que es el partido político, el único partido político al que él está afiliado, a la UCD. Ahora bien, a partir de los años 90, y con esto vamos a ir cerrando, dale. Con los cambios a escala global, la caída de la Unión Soviética, la descomposición y desorientación momentánea de las izquierdas a escala global, la derecha volvió a licuarse en ese cómodo lugar del sentido común. Un impresentable historiador norteamericano de origen japonés llamado Francis Fukuyama, en el año 1989. ¿Cómo lo gastan hoy en día? Escribió su famoso libro El fin de la historia, donde planteaba que, que el capitalismo liberal republicano se iba a extender naturalmente a todo el globo casi sin ningún esfuerzo, y la historia iba a dejar de ser un conflicto para transformarse en una aburrida siesta de administración tecnocrática, porque desaparecido el miedo de la desestabilización comunista, las sociedades aceptarían la realidad capitalista como una realidad inmodificable. A eso Francis Fukuyama le llamaba pensar, ¿no? Yo he visto y leído cómo en textos, mire, de diarios europeos y diarios americanos, cada tanto se cruza el nombre de él para gastarlo como alguien que dijo algo totalmente errado y lejano a la realidad, ¿no? Y bueno, ahora, al desaparecer, al debilitarse a escala global las opciones de las izquierdas en todas sus formas, la derecha dejó de ser percibida como una fuerza política para ser entendida como el sentido común. Y acá me quiero detener para ir cerrando. En España, hace menos de 15 días hubo elecciones. Y tanto el PP, el partido creado por Franco, nunca hay que olvidarse, un partido que creó Franco antes de morir, y Vox, una agrupación mucho más joven de militantes que se definen franquistas y que acusan al PP de ser un socialdemócrata tibio, no tienen el menor escozor
en definirse frente a la sociedad como somos de derecha. Algo parecido pasa en Uruguay. Definirse de derecha es una opción política. Sí, pero esta gente, los de Vox, definieron como gente de extrema derecha porque al punto que en la elección perdieron 20 diputados. Por eso voy. La gente, los españoles dijeron, entonces fueron... Por eso voy. En Chile, ¿no? El partido UDI, el partido que creó Pinochet antes de morirse, sí, del cual surgió el 2 veces presidente Piñeira, se asume como un partido de derecha. Claro. En Estados Unidos los republicanos hablan claramente de que ellos son de derecha. Nuestro país casi que no encontramos políticos, periodistas, empresarios que se definen de derecha. Son todos de centro progresista. Claro. ¿Y esto por qué es interesante? Porque vamos rumbo a la primer encuentro electoral de escala nacional, donde la derecha, ojo con la veda, o las derechas, aparecen camuflados bajo el sentido común, claro, bajo el pensamiento armonicista de no queremos conflictos, bajo el discurso del orden, bajo la construcción de un nosotros los que trabajamos y ellos los que cortan la calle y viven de mis impuestos, bajo la idea de yo que soy argentino no encuentro lugar en un hospital porque él, que es un extranjero, me está quitando mi turno. Y bajo la idea de que lo que tengo yo lo hice con mi esfuerzo, mientras que lo que tienen los otros lo hicieron a través de prebendas estatales. Mi propiedad está en riesgo cuando salgo a la calle porque otras personas que no tienen más propiedad que arriesgar porque los han expropiado de todo, puede ser una persona que avance y me arrebate mi propiedad. Es un mal indicador cuando una sociedad se pone la careta y no acepta que una parte de los integrantes de esa misma sociedad es de derecha, pero sigue siendo al mismo tiempo un buen indicador que todavía en nuestro país y por nuestra doliente historia, la palabra derecha siga siendo una mala palabra. Que la derecha sea una mala palabra no quiere decir que no exista. El mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe el diablo. Uh-huh. Digo, más allá de los colores que tengan la boleta, más allá de los discursos armonicistas, de los regurgitaciones de palomas o graznidos de halcones, más allá de los rugidos, de los rugidos de estos leones indomesticables, la derecha existe. Y nuestro trabajo de ciudadano es asumir, si queremos que nos gobierne una expresión de derecha, pero no jugar a las escondidas con nosotros mismos y decir no nos dimos cuenta. Va a ser tarde si jugamos a las escondidas con nosotros mismos y no hay decisión política en el vacío. Toda decisión política es un acto, por lo tanto una acción que genera una reacción, es decir, una consecuencia. Y la consecuencia no se da en el vacío, se da en la misma sociedad que estamos nosotros viviendo. No tenemos otro país, no tenemos otro planeta, no tenemos otra vida y muchas veces no tenemos otras oportunidades. Entonces, si, con el equilibrio semántico que prometimos al comienzo y con la utilización de la mayor cantidad de metáforas posibles, se entiende lo que estamos diciendo. Perfecto. El cuco está y es nuestro trabajo como ciudadano identificarlo. O es nuestra decisión abrirle la puerta. La decisión de abrir la puerta. Le voy a poner un ejemplo. Vieron que Italia eligió a una primera ministra que es de derecha, muy de derecha. Giorgia Meloni. ¿Saben qué medida tomó ella hace 3 días?
le impuso por riquezas excesivas a los bancos de Italia un impuesto del 40%. Uh-huh. Así que la están mirando como diciendo, ¿qué está haciendo? ¿A qué me refiero? Yo creo que nosotros tenemos un problema con la negación de lo que nos pasa. Estamos endeudados, nadie nos quiere prestar más plata. Es un problema hacia afuera, es un problema nuestro, y es la verdad. Entonces todos los gritos, los estertores y las cosas chocan contra la realidad de que alguien te cobre y te dice, mira hermano, yo te vengo a cobrar, vos tenés que pagar, vas a pagar con lo que estás produciendo, y entonces si vos no conseguís juntar ese dinero, vemos que entonces el tipo se da vuelta y dice, bueno, ¿quién va a poner la plata? Yo no tengo. Así le pasó a la primer ministra de Italia, luego de la invitación de los Estados Unidos a rebelarse y a decir que quiere incluso salirse del tratado con China y todo lo demás. Claro, se encuentra con que le falta dinero, que le falta esto, y la tipa, como si fuera una comunista, agarra a los bancos de Italia y le dice, te voy a cobrar un 40%. ¿Por qué no lo leen eso? En el fondo yo creo que la derecha está sucediendo en todo el mundo porque en general la humanidad está bastante confundida, y eso yo le doy la derecha. Está bastante confundida porque no se sabe a qué rumbo se va a tomar. En realidad, la nueva normalidad es China. El problema que hay es que Estados Unidos no quiere aflojar todavía. Y Europa, que parece Córdoba, es decir, que no se sabe dónde está parada, no toma una decisión. Y entonces la gente dice, no sé qué voy a hacer. Y entonces en Argentina aparece gente que dice, no, yo no quiero votar porque no creen ni en la derecha, cosa que sería una buena noticia también. Pero yo digo, lo primero que tenés que hacer es mirar las cuentas de tu familia. Preguntarte si a través de toda la historia de tu familia, en este momento, como resumen de esa historia, vos podés decir, mi familia tiene futuro. Mis crías van a poder sacarse una casa, van a poder encontrar un crédito hipotecario normal, van a tener acceso a la salud, van a tener acceso a la educación, van a tener acceso al trabajo sin que nadie se los regale. Es decir, que por una cuestión de lo que da, si tus respuestas son no, entonces fíjate, porque quiere decir que sos pobre, y entonces fíjate, defende tus derechos para dejar de ser pobre, es básico. Y multiplicarlo por tu vecino, por tu vecino, por tu vecino, porque la verdad, tus gastos en salud están puestos en los gastos nacionales en salud. ¿Sabías eso? Que es mentira eso de que yo la hice por la mía. No. Los gastos de la familia Kogan y los ingresos de la familia Kogan están registrados dentro de lo nacional, y entonces influye cuál es la política. Yo no me percibo como si fuera una cuestión de la ESI, yo no me percibo rico. Claro. Ni siquiera de clase media, porque no tengo casa, alquilo, entonces no me percibo de nada. Esto es comodidad y cosas que uno obtiene, pero yo me percibo que soy una persona pobre que no ha podido acceder con 65 años a mi casa propia, y que tengo que que soy un monotributista, que soy un ciudadano de segunda, que tengo que pagar los medicamentos mucho más caros que los paga la obra social a la que yo tengo. Esa es mi realidad. Entonces yo cuando voy a votar, voto para tratar de que, me pregunto por Federico, me pregunto por Nacho, me pregunto por mi nieta, me pregunto por mis sobrinos. No, yo no tengo ninguna intención de hacerle un favor a los que son ricos, no tengo ninguna intención. No tengo ninguna intención. Estoy intentando, como dijo Evo Morales, nacionalizar las cosas que hay alrededor mío. Intentando eso. Como siempre, ustedes saben que nosotros, acá yo lo aprendí de chiquitito, y la patria la vivo con alegría. No confundan mi seriedad y mi demencia con algún tipo de tristeza que no tengo, porque yo estoy muy contento de saber hacia dónde quiero ir. Hacia arribar hacia una patria que me va a amanecer con un sol que me caliente, o a mí o a mis hijos. Y entonces por eso lucho. Como le dije a mi madre mientras estaba muerta, que creo que me preguntó irónicamente, me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a durar o vas a luchar?
Y yo le contesté, ya que estamos en gracioso, le dije al lado tuyo que se supone que no estás, dije, voy a luchar. Y acá estamos luchando contra viento y marea y contra quien sea. Gente, los queremos mucho, nos vemos la semana feliz domingo. Y feliz, claro, feliz domingo y para feliz todos. domingo. Dice, nombre y colegio, diga ya. La próxima vez que nos encontremos, nos vamos a encontrar ya con que han pasado las PASO. El único comentario que no estoy rompiendo la veda es que yo creo que las verdaderas internas empiezan después de las PASO. Pero eso es una categorización mía extraña. Y nada más. Para después. Un gusto, un gusto como siempre. Nos vamos.